La dosis bíblica para el alma. Escúchala en la voz del pastor Marci Carey. Bienvenidos. Vulgares, maldicientes. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:11, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. La Biblia nos recomienda que debemos usar el lenguaje divino. Quien no sabe qué tiene que hacer en la vida es porque no estudia la Biblia, o al menos no va a una iglesia cristiana para escuchar las enseñanzas de la Biblia. Pero dice en Apocalipsis, bienaventurados los que oyen y leen estas palabras. Marca la diferencia la resurrección de Jesús. A Jesús le costó la cruz, a Jesús le costó el sufrimiento, a Jesús le costó lo peor. ¿Por qué? Porque cada uno tenía que morir por su pecado. Cada uno debía pagar, debía ser condenado. Pero al Jesús pagar nuestra deuda, al Jesús comprar nuestra libertad, Él asumió la deuda que nosotros debíamos pagar. Y en un tiempo que ya era cumplido, Jesús tiene que ser llevado a la cruz. Jesús sufrió la negación de un hombre que decía amarlo, y cuando cantó el gallo, después de 3 veces fue negado. Jesús sufrió, escúcheme, el ser traicionado cuando aquel que comía con él en la misma mesa, el que metía su mano en el plato, el que tenía toda la confianza, tanta confianza tenía que Jesús le dijo: quiero que tú seas el que estés guardando las finanzas. Ese hombre un día lo vendió por unas pocas monedas, porque así hacía, se robaba lo que no era suyo, de la bolsa sustraía, y ahora vendió al Señor por 30 piezas de plata. Los discípulos, pero especialmente sus apóstoles, después de estar reunidos, de ver tantos milagros y maravillas, ser testigos del poder de Dios, a recostarse a su hombro en ciertas ocasiones, ver cómo el Señor los sustentaba y los ayudaba a cada uno de ellos, llegó un momento que todos se escandalizaron y se fueron y lo dejaron solo. Se olvidaron de la palabra, se olvidaron de las escrituras. Algunos aún después volvieron a sus andanzas. Jesús, cuando se le aparece a Pedro y está en medio de la pesca, nuevamente volvió a su pesquería, y cuando se da cuenta que es el Señor el que está allí, la Biblia dice que se despojó de la ropa, se tiró al agua, que no quería que el Señor estuviera ahí, se sentía indigno. A Jesús le costó no solamente el vituperio y el escarnio de los impíos, del gobierno de aquel tiempo, de la gente de su pueblo, de la religión, de esa ley que él vino a cumplir, de esa gente que de pronto decía ser los maestros en la palabra. De ellos sufrió, de ellos padeció, y ahora sus discípulos también. Jesús queda solo. La Biblia dice que cuando está en la cruz, él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió el desamparo, Jesús sufrió la soledad, y encontramos en las escrituras que todo esto lo sufrió para poder compadecerse de nosotros. Por eso dice el apóstol: porque no tenemos un sumo sacerdote, dice en el libro de Hebreos, que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo y por todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso hoy, cuando tú y yo tenemos dificultades, no hay dificultad que Jesús no haya pasado y haya vencido. Así que en Cristo, en medio de la dificultad, seguimos siendo más que vencedores, seguimos siendo más que victoriosos. Él nos ha dado la victoria. Jesús resucitó, primicia de los que durmieron. ¿Cuál es el resultado de su resurrección? El resultado es la libertad de un pueblo que estaba cautivo, que somos nosotros. El resultado es haber obtenido un puesto allá, a la diestra del Padre. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2 y en el verso 5 en adelante, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El Señor está buscando gente obediente. A ver si me di a entender. No es una obediencia, hermano, traiga esa silla, póngala aquí, tome la escoba, barra aquí, lleve ese trapero para allá. No es esa obediencia. Esta obediencia significa sacrificio. Acuérdese que está diciendo que obedeció hasta la muerte de cruz, porque era la peor muerte de ese tiempo. Quien era crucificado era considerado dentro del pueblo y de las leyes judías como un maldito. Por eso Pablo en el capítulo 13 de Romanos dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Había una maldición. Por eso Jesús llevó tu
maldición y mi maldición. Nos quitó la maldición. Y por eso Jesús dice, no maldigáis, bendecid. El apóstol Pablo dice, bendecid y no maldigáis. El Señor mandó y dijo, amad aún a vuestros enemigos. Ellos están condenados, ellos no tienen esperanza. Está diciendo, ten misericordia de ellos, a ver si de alguna manera se arrepienten. Y cuando conozcan la verdad, van a estar arrepentidos de haber vivido en ignorancia y haberme ofendido con su pecado. Por eso dice la Biblia, creo que es Hechos 17:30, y Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por Jesucristo.